Depender. La dependencia es algo que lo traemos nosotros como natural. Ve usted, el niño desde que nace depende del papá. Van creciendo y llegan a grandes y todavía viven dependiendo del papá. Tenemos que irles enseñando a tener independencia en ciertas áreas de la vida. Pero una cosa que usted no puede permitirse es independizarse de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, Él en toda circunstancia está involucrado. A veces yo no sé qué hacer, a veces yo no sé qué planes malos tiene la gente para mí, pero el Señor, como yo dependo de Él, Él trabaja y guarda a su siervo. Aprendamos siempre, hermanos, en negocios, en la vida espiritual, con la familia, a depender de Dios. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica de Ministerio Buscando de Dios. Gusto de saludarles a nuestros hermanos, a los fieles y a hermanos de otros lugares y de otras iglesias. Qué bendición estar con ustedes. Entramos a estudiar Hechos capítulo 25. De una vez les animo. Solo el capítulo y el 26 nos queda de ver a Pablo preso y en una situación difícil, pues, pero si sale libre lo matan. Entonces qué bueno que esté preso. Pero de aquí al capítulo 27 y 28 es emocionante. Se los anticipo de una vez. Toda la travesía de Pablo en el mar, las aventuras, parece una novela preciosa de las que uno ha leído, ¿verdad? Por ejemplo, de Julio Verne. Hermano, aquí yo me emociono de ver y cómo la mano de Dios estuvo con él. Así es que solo hoy y la próxima lección lo vemos preso directamente en una cárcel, aunque tenía mucha libertad, y después entramos al final del libro, pero con una aventura preciosa. Muy bien, estamos en el capítulo 25, pero recordemos la lección anterior, que fue una lección bien sencilla, hermano. Recuerdan que el perverso sumo sacerdote Ananías y parte del Sanedrín, el Sanedrín eran los 70 individuos que gobernaban a la nación, ¿verdad? Junto con un orador. ¿Cómo se llamaba el orador? Tértulo, que llegó para acusar al apóstol Pablo. Llegaron a Cesarea. Recuerdan que advertimos, y ojalá que usted lo guarde, que ninguno de nosotros tenemos que ser gente aduladora, como dicen en Guatemala, culebra, ¿verdad? Aduladores. Pero algunos, para no pecar de aduladores, dejamos de cumplir nuestra responsabilidad de dar honor a quien lo merece. Honor en vida, hermano. Ojalá que nunca lo olvide. Bueno, las acusaciones contra Pablo siempre han sido falsas, han sido acusaciones sin mucho sentido para los romanos. Y entonces Pablo inmediatamente refuta y dice que él no está fallando en eso y no hay acusaciones con testigos completamente. Bueno, ¿qué pasó con Félix en ese momento? 2 años después dice que fue cambiado del puesto y ahora encontramos a Porcio Festo, que es más conocido como Festo. Él va a ocupar el lugar de gobernador. Vamos entonces a ver qué pasó con Festo como gobernador. Capítulo 25, versículos 1 en adelante. Llegado pues Festo a la provincia, o sea, a toda la región de Judea, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, solo para irlos ubicando. Toda la región de Judea estaba bajo el gobierno ahora de Festo, pero en Cesarea, que se conoce como Cesarea de Filipos, ahí tenían ellos su base. Ahora él, 3 días después de tomar el puesto, principia a ir a ver toda la provincia, especialmente llega a un lugar súper especial, que es Jerusalén, dice el versículo 1. Y miren el verso 2 y 3. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, como un favor piden estos individuos, que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino.
pero dependencia de Dios. Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, porque ahí tiene su sede él, ¿verdad? Desde ahí gobierna. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Bueno, qué aburrido, hermanos, para Pablo. Tiene que, si se va usted tomando en cuenta cada vez que habla de lo mismo. 6 defensas del apóstol Pablo. Bueno, lo primero que hizo Festo es, bueno, voy a conocer la región que estoy gobernando. ¿Y a dónde tenía que ir? A lo más importante, la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué pasó, hermano? Que solo sale de Cesarea, llega a Jerusalén, le caen los líderes religiosos y le caen, dice, los más influyentes. Dice que, o sea, gente de alta sociedad, gente de mucha presión política o económica, y luego le dieron la bienvenida, me imagino, y le hablaron. Pero le hablaron, dice, en forma maliciosa, los más influyentes de los judíos. ¿Qué les dice? Mire, háganos un gran favor. Ya que está aquí con nosotros, tenemos una molestia. Tráiganos al preso Pablo que tienen en Cesarea. Tráiganoslo aquí, y viene usted, y aquí delante de usted le llevamos un juicio. Pero la idea era de que en el camino a Pablo lo iban a matar. Pablo no iba a venir al juicio, nunca iba a llegar a este lugar, a Jerusalén. Este es el segundo complot que ya encontramos. ¿Se acuerdan aquellos que juraron bajo maldición que no iban a comer hasta que no mataran a Pablo? Eso lo acabamos, estamos en el 25, lo acabamos de ver en 23, 12 al 16. Ya van 2 complots para matar a Pablo. Pero miren, qué lindo depender de Dios. Dios siempre guarda a sus siervos. Bueno, después, versículos 4 al 9, ¿qué es lo que tenemos? Dios utiliza al gobernador. Fíjese que Dios puede utilizar cualquier cosa, simplemente para decirles que Pablo seguiría estando preso allá en Cesarea. ¿Y por qué? Porque es un ciudadano romano. Ellos no lo pueden tomar como un judío, aunque él era judío también, sino que él dice que es ciudadano romano y quiere que Roma lo juzgue. El versículo 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en contra de este hombre, vengan, acúsenle. Yo voy a estar ahí dispuesto a hacer justicia. Versículo 5, le dio la libertad de que regresaran otra vez a Cesarea para acusar a Pablo. Y miren el versículo 6, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vino a Cesarea. Al siguiente día, o sea, de haber llegado a Cesarea, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. ¡Hala, qué tremendo! El odio de esta gente contra Pablo, hermano. Estuvieron viendo cómo este hombre Festo estuvo en Jerusalén, y cuando tomó camino de regreso para Cesarea, ya ellos venían también para acusarle, y al día siguiente vino la acusación. ¿Se dan cuenta ustedes? El odio contra el cristianismo, el odio contra el Señor y contra Pablo en este caso, es el diablo, hermano, el que va a trabajar siempre en contra de lo que hagamos para el Señor. Dice que se sentó en el tribunal, dice el versículo 6, y ahora fue llevado Pablo, o sea, un juicio romano se iba a desarrollar allá con ellos. Al siguiente día, ya llegaron de Cesarea los enemigos, y ahora principia el juicio. 7 y 8, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, 1, ni contra los judíos, 2, ni contra el templo, ni contra César he pecado, en nada. Era tan sencillo, tenían que llevar ellos pruebas para acusarle y para que fuera sentenciado. Y solamente hablan de la ley judía, que a los romanos no les interesaba. ¿Qué dice Pablo en estos versículos? Ni contra la ley judía. ¿Por qué? Pablo no está contra la ley, entendámoslo. La ley está aquí en el Antiguo Testamento. Yo no estoy contra la ley. Es que la ley me enseña que el cumplimiento de la ley es el que yo predico, es el Mesías, es Jesucristo, solo que ellos no creen que sea el Mesías. O sea, yo no estoy contra la ley, yo estoy confirmando la ley, dice Pablo, porque la ley anunciaba que iba a venir el Mesías.
Los judíos siguen esperando al Mesías y ya lo mataron, pero lo van a ver cuando venga en su segunda venida y ahí le van a reconocer millones de judíos como Salvador. Pero mientras, Pablo no está contra la ley en ninguna manera, ni contra el templo. Uy, hermano, era un símbolo de la presencia del Señor, el templo. ¿Cómo va a estar Pablo contra el templo? Y se acuerdan que le dijeron que acusaban de que había metido en un lugar inadecuado a un no judío, ahí dentro de las paredes de todo lo que significaba el templo. Ni contra César, mucho menos, ¿verdad? Yo no voy a decir nada contra el Imperio Romano. Además de eso, yo soy ciudadano romano. Así que no hay nada contra mí, señores. No hay nada que sea comprobable. Versículo 9. Pero Festo, mire cómo es la vida, queriendo congraciarse con los judíos. Respondiendo a Pablo dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ya le habían dicho en Jerusalén: tráigalo por favor. Él le dijo: no viene. Él tiene que ser juzgado allá en Cesarea porque es romano. Pero ahora, para agradar a estos, miren, le dice a Pablo: mira, ¿no querés que vayamos a Jerusalén? Yo te llevo. Y allá en Jerusalén, los que te juzguen de acuerdo a la ley que ellos están mencionando. ¿Qué decís? Ala, hermano, eso de Pablo, sus decisiones que tiene que tomar tienen que ser bien dirigidas por el Señor, hermano. ¿Quieres ir a Jerusalén?, le dice. Hermano, Pablo sabía que si iba a Jerusalén, a morir iba a ir, porque ahí lo iban a matar sus enemigos. Y dice: delante de mí. O sea, yo bajo también, dice Festo. Yo bajo a Jerusalén y ahí que te acusen, que te juzguen. Y ya sabía Pablo que no, porque lo iban a matar de plano, a dar una sentencia. Pero ya estaba preparado, ¿verdad? Que si Pablo regresaba y lo llevaban en el camino, no iba a haber juicio, hermano. En el camino iban a matar a Pablo. Bueno, ¿qué le queda a Pablo decir? ¿Sí o no? Pablo tiene que decir que no. Yo soy ciudadano romano, señores. Y como ciudadano romano yo no voy a ser juzgado por los judíos. A mí que me juzgue Roma, porque soy ciudadano romano. Ahí están los versículos 10 al 12. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, porque soy judío, soy romano. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ese Pablo tiene unas palabras, hermano, que cuando uno lo evalúa, lo analiza, dice: qué sabiduría del hombre para hablar. Él no puede decir como algunos de nosotros: se me salió, fíjese. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido a problemas porque se nos salió? A veces no hablamos y solo con un gesto ya mostramos nuestro mal deseo contra alguien, con nuestra indiferencia. ¿Se acuerda del hermano fulanito, tan buena gente que es? Solo eso dije yo. Y cuando ya todos saben que eso de buena gente, yo no lo acepto, no lo reconozco. ¿Y por qué decís así? No es nada. Tengamos mucho cuidado de cómo actuamos, qué gestos hacemos, porque, hermano, muchas veces vamos a mostrar algo incorrecto delante de la gente. Que Dios nos guarde. Entonces, ¿qué le queda a Pablo? Yo no voy a Jerusalén, ahí me van a juzgar y me van a matar. Qué difícil la situación de Pablo, hermano, y la respuesta que tiene que ser dirigida por el Señor. El gobernador Festo, ¿verdad? Quedó bien con los judíos. ¿Quieres ir a Jerusalén? Ya como diciendo, estoy a favor de los judíos. Y te acuerdan ustedes que Félix también, de la misma manera, en 24:27, habló de que Pablo fuera juzgado por los judíos. Eso también lo hizo Félix. Festo ahorita y Félix anteriormente, para quedar bien con los judíos. ¿Qué fue el 24:27? Que este Félix, que ya fue cambiado, él sabía que Pablo era inocente. Y entonces, antes de irse y entregar el puesto, de decir: vos, Pablo, estás libre, vos no tenés nada. Pero lo dejó preso para quedar bien con los judíos. Pero qué bueno que lo dejó preso. Fíjese lo que estoy diciendo. Porque muchos de nosotros no entendemos a veces por qué pasan cosas, le pasan a uno. ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué no dejó libre a Pablo? Porque si lo deja libre, lo matan, hermano.
Miren, el único lugar seguro para Pablo era estar preso. Y si a mí me dejan preso, yo estoy molesto con Dios, qué barbaridad, por servir a Dios, miren dónde estoy. Y Dios, que sabe las cosas, dice, porque ahí no te matan. Si te dejo libre en este momento, te van a matar. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias. Bueno, y Pablo ahora en el versículo 10 le dice a Festo, como tú sabes muy bien. Este Festo como que ya lo compromete Pablo a que él entiende las cosas y él ya sabe que Pablo es inocente. Así lo creía Festo también, pero hay que quedar bien también con los judíos, ¿verdad? Versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y aquí se metió Pablo a algo terrible, a algo grande, pero era la única opción que tenía. Es ridículo ser juzgado, dice, por personas injustas a quienes no ha ofendido. Ellos lo iban a matar a pura fuerza. Y cuando dice, a César apelo, o sea, mi derecho como ciudadano romano es tener un juicio con Roma, que es el imperio que domina, pero es de la nacionalidad que yo tengo. A César apelo, o sea, deseo que Roma sea la que me juzgue. Vayan viendo las cositas que aquí se mencionan. Bueno, versículo 12, ¿qué es lo que tiene que decir Festo? Entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Y estos judíos ahora se quedaron sin juicio. Traían juicio. Señores, disculpen, este hombre apeló a César. Lo vamos a llevar a Roma, allá que lo juzguen, así es que ustedes ya no tienen que ver nada en esto. Se acabaron los judíos con sus acusaciones. Gracias al Señor. No hay opción. Yo soy ciudadano romano, que Roma me juzgue, dice el apóstol Pablo. Bueno, cuando dice a César apelo, ya saben que es a Roma. César es el emperador, ¿verdad?, de Roma. Correcto, dice Festo, vas a ir a Roma cuando podamos enviarte. Pablo, acuérdense de esto. Miren, cuando uno mira que todo ayuda bien, Pablo soñaba con ir a Roma, hermanos. Pablo soñaba con llegar a compartir la palabra y ahora lo van a mandar con gastos pagados. Él ya no va a pagar su viaje, ya no va a tener que buscar ofrendas o más trabajos de sus tiendas para agenciarse fondos. Pablo va a llegar gratis a conocer Roma o a estar en Roma. Bueno, aquí está la bendición del Señor, ¿verdad? Ahora entramos a los versículos 13 al 22. Ya se acabó el problema, ya no hay. Los judíos que se regresen, frustrados totalmente, pero Pablo sigue preso mientras hay oportunidad de enviarlo a Roma. Versos 13 al 22. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, o sea, algo digno de muerte, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén.
y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, fíjese lo que estoy leyendo, al conocimiento de Augusto, dice aquí, ya no dice César, al conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Bueno, aquí está toda la narración que ya la sabemos, ya la hemos leído, lo hemos comentado varias veces, así es que ya no voy a dar ningún comentario sobre esto. Solo que Festo como gobernador recibió, fíjese hermano, quiero que lo recuerde, recibió una visita muy importante y es el rey Agripa. Solo para cultura. Pongan atención porque a veces digo una cosa y ustedes me entienden otra. En una lección dije solo por cultura y principié a mencionar de algunos lugares y me contestaron mal muchos de ustedes, dieron la respuesta mala. En Éfeso estuvo Pablo 3 años y ustedes pusieron en otro lugar que yo mencioné por cultura. Aquí solamente voy a hacer esa referencia, guárdelo. Agripa llegó de visita a visitar a Festo con su esposa. Este Agripa es Agripa II, es hijo de Herodes I, vamos a llamar, el del capítulo 12 de Hechos. Este que está aquí de visita es hijo del que estaba vivo en el capítulo 12, cuando mató a espada a Jacobo, metió preso a Pedro para que después de la fiesta lo sacaran y lo mataran. Ahora se acuerda de usted de eso, ¿verdad? Ahora, con su esposa Berenice. Hermano, yo quiero pedirle un favor. Cuídese de mala reputación. Yo no quiero somos humanos, tenemos fallas, que Dios nos guarde. Pero cuídese de tener mala reputación. Están hablando de usted y toda la gente señalando de cosas malas. Lo oyen hablar a usted y todos señalándolo de un montón de cosas y barbaridades casi incorrectas. Que Dios nos guarde, especialmente los que estamos sirviendo a Dios, de que no nos estén acusando de que nos robamos dinero, de que nos hacemos millonarios por predicar el evangelio. Dios nos libre. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que guardarse mucho su testimonio, hermano. Bueno, ahora miremos a esta Berenice, hermano. Esta mujer después, hay que ver la historia. Esta mujer después de esto fue amante del emperador Vespasiano, fíjese usted. Y después fue amante de su hijo. Uno conoce más el nombre del hijo de Vespasiano, porque es Tito Vespasiano. ¿Quién? El que en el año 70 vino y destruyó Jerusalén y expulsó a los judíos, la diáspora judía. Así es que Berenice tiene su reputación algo feíta, ¿verdad? Cuando uno lee la historia de esta mujer. Bueno, ya leímos los versículos 14 al 19, se ponen a platicar y le dicen, miren, tengo un hombre aquí que lo acusan los judíos de su religión, cuestiones de la religión que no tiene sentido, no hay nada digno de muerte en el hombre. Pero aquí lo tengo preso porque él llamó y él habló de que apela a César, ¿verdad? Y entonces eso es lo que él está mencionando. Bueno, dice el versículo 21, a Augusto, para el conocimiento de Augusto. La palabra Augusto, así como César, es un calificativo para el emperador de Roma. Y Augusto quiere decir reverenciado, quiere decir adorado. El Augusto, el más grande de los gustos, vamos a ponerle, el reverenciado. Entonces, cuando se habla de Augusto para el emperador, se le habla de que él es divino, fíjese usted. Y entonces, cuando se menciona al emperador, a Augusto. Y aquí, cuando Pablo dijo que quería que Roma lo juzgara, tengo que mandarlo a Augusto. El emperador en ese momento era Nerón. Y entonces ante Nerón iban a enviar al apóstol Pablo. Así es que está custodiado aquí mientras salga la oportunidad de enviarlo a Roma. Ahora viene la curiosidad de este Agripa II.
y de plano de su mujer Berenice, ¿verdad? Para escuchar al apóstol Pablo, a ver qué decía Pablo. Y se programó. De una vez le digo, al día siguiente, mañana lo van a escuchar. Mañana se los traigo y vamos a ponerlo para que lo conozcan ustedes. Miren, el apóstol Pablo, yo me imagino que feliz, porque en todas partes, acuérdense en Gálatas, es verdad, donde Pablo menciona, Filipenses, que él está preso, pero sus prisiones se han hecho notorias en todo el pretorio, porque a toda la guardia pretoriana, a todos los soldados del pretorio, él los evangelizaba. Ahora imagínense que llevan a Pablo y lo ponen ante las grandes autoridades para que lo conozcan y para escucharlo. Fue fascinante. Versículos 23 al 27. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, imagino qué elegancia para llegar como si fuera a una gran fiesta, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. O sea, hubo una gran concurrencia, una gran reunión, se volvió una fiesta, y en ese momento, como uno de los puntos, era entrar a Pablo para que lo conocieran. Versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto otra vez, he determinado enviarle a él, o sea, a Roma. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros. O sea, los trajo con un pretexto que expliquen qué tienen que hacer con Pablo. Mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Es que la cosa, mire, es tan ridículo esto. Lo acusan los judíos de cosas que no son dignas de muerte. Roma lo tiene preso y él apeló a Roma, Pablo. Lo van a mandar. Aquí le enviamos a este preso, pero no tenemos nada de qué acusarle. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué lo mandan preso si no hay acusación? Y ahora dice aquí: quiero que todos los que están aquí, que son autoridades, me indiquen, especialmente a Agripa, ¿qué le pongo para mandarlo? Siquiera con alguna acusación, porque es ridículo mandar a alguien a que lo juzguen sin haber acusación. Y así estaba el apóstol Pablo, hermano. Bueno, aquí está toda la reunión, ya lo leímos, pero no hay ninguna acusación contra el apóstol Pablo. Ya voy a finalizar porque se acabó el versículo. Ya vieron que el capítulo solo así era de las acusaciones, pero yo quiero, al pensar en cómo las acusaciones son falsas y cómo el diablo va a trabajar contra nosotros, que pensemos seriamente en lo que el apóstol Pablo habla, el apóstol Pedro. Fíjese que yo creo yo, o espero que estar equivocado, pero lo digo por mí, que yo leo muy poco al apóstol Pedro, comparado con las otras 13 o 14 epístolas que son del apóstol Pablo. Ahí me estoy metido en ellas, ¿verdad? Y a veces leo a Pedro, que tiene unos comentarios muy lindos, y hay unos versículos claves maravillosos escritos en las dos cartas de Pablo. Entonces yo quisiera que estudiemos por un momentito 1 Pedro 4, 12 al 16, que usted y yo atendamos lo que ahí dice, porque puede ser que en algún momento, hermano, usted y yo estemos pasando por situaciones de esa naturaleza. 1 Pedro 4, 12 al 16, oiga lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Versículos 12 y 13. Aquí habla de la integridad del siervo de Dios, que tiene un precio. La integridad de Dios, del siervo de Dios, vale mucho para Dios. Usted es una persona íntegra. Usted vale para Dios. Y aquí dice, no se sorprendan, hermanos. La maldad está aumentando. Eso es lo grave. Pero lo súper grave es que la integridad está decreciendo. Cada día hay menos personas íntegras, aún dentro del pueblo de Dios. Y la maldad sigue corrompiendo por todos lados. Si somos íntegros, tenemos que ser advertidos, hermano, que tendremos oposición. Isaías 5:20. Ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en una degeneración terrible, degeneración sexual, corrupción por todos lados. Hermanos, entonces no nos sorprendamos, dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermano, experimentar esta lucha de que hay oposición contra nosotros o burla o que tengamos algún problema es señal de, primero, que somos íntegros y segundo, que el Señor nos identificamos con Él porque Él también pasó por esa oposición, por la maldad en la que Él no estaba involucrado. Ahora, les quiero dejar, porque ojalá que lo aprendan, se los he mencionado mucho en la iglesia, pero como a veces se les olvida, quiero que oigan el versículo 13 bien. Dice, sino gozaos, o sea, la lucha que no sea, pero ¿por qué a mí me pasa esto? No, si usted es una persona íntegra, va a haber un montón de corruptos que no están contentos con usted. Aún si lo pueden quitar del puesto donde usted está, porque usted no es un corrupto, porque quieren llenar de corrupción todo, va a tener luchas. Pero los padecimientos de Cristo nos identificamos para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gozo y alegría. Cuando estemos en la presencia del Señor, satisfechos de que logramos vencer y no caer en la corrupción. Eso está diciendo Pedro. Ahora, quiero que noten ustedes, porque lo he mencionado, que cuando se habla de la venida del Señor Jesucristo es la segunda venida, ¿verdad? Cuando el Señor venga en su segunda venida, se utilizan 3 palabras griegas para mencionar esa venida del Señor. Pero se menciona, ¿y por qué son 3 venidas? Pues no, son 3 formas de expresar la venida enfocando alguna área especial de ese Señor Jesucristo. Entonces aquí cuando Pedro dice, cuando venga en la revelación de su gloria, y estas semanas he estado leyendo mucho a Pedro, ya que estaba con esa pena de que no lo leo, ahora lo he leído. Pablo como 3 veces usa de la palabra revelación y es apocalipsis. Cuando se menciona, nosotros no lo entendemos porque es traducción del griego al castellano, pero en el idioma griego se usa la palabra apocalipsis cuando venga el Señor. Es la revelación, cuando Él se revele, quiere decir, cuando Él se dé a conocer. Bueno, esa es una palabra. Pero hay otra palabra que usa Pablo, parousia. Y esa parousia es la misma revelación de Dios, ¿verdad? Solo que ahora cuando se habla de parousia se está enfocando presencia personal. Ya me imagino a mi cuñado Mario en este momento diciendo, va muy rápido Voy a repetirlo. Apocalipsis, la venida de Cristo, pero la revelación quiere decir, cuando Él se revele. Otra forma, la venida de Jesucristo, la misma, pero ahora se menciona parousia, su presencia personal. No viene una sombra, no viene algo, viene Él personalmente. Y tercero, una palabra que usa mucho una denominación de nosotros, epifanía. Epifanía, se habla de su resplandor. Jesús viene, Apocalipsis, Jesús viene personalmente, es parousia, pero Jesús viene epifanía, mostrando su gloria. Eso es lo que quiere decir. Epifanía es su resplandor. Espero que esto les sirva porque a mí me emociona hablar mucho de Apocalipsis, de parousia o epifanía. Los 3 enfoques de la venida de Jesucristo. Bueno, el versículo 14 dice,
Estoy en 1 Pedro 4:14 ahora. Si sois vituperados, humillados, castigados o matados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Aquí está el versículo 14 que dice, hermano, somos vituperados en el nombre de Cristo, somos humillados, somos despreciados. También desde el punto de vista del Señor, usted y yo somos bienaventurados. Hermano, es una forma de glorificar el nombre del Señor cuando usted vive en integridad. A propósito, ¿por qué no oramos y recordamos a la iglesia perseguida? En todas partes del mundo, cristianos que honran al Señor están pasando por sufrimiento hasta muerte porque los gobiernos no aceptan el cristianismo. Tenemos que orar por la iglesia perseguida. Voy con el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mire esto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué precioso lo que nos está mencionando aquí. Dale la gloria al Señor. Y cuidado, nos adaptamos al mundo, ¿verdad? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. No. Yo voy a tratar de ser lo más transparente que se pueda. Y el Señor se va a glorificar con nuestra vida. El versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, qué bendición, hermano. Así que si algún día viene esa lucha contra nosotros, o que ya va a aparecer ahí, y que la corrupción quiera meterse y que caigamos en pecado, hermanos, tratemos de mantener en el poder de Dios. Por eso que hay que estar cerca del Señor. Por eso que tenemos que estar metidos en la palabra, orando y viviendo la Biblia, hermano, para que cuando vengan todas esas luchas que van a ser más fuertes, podamos ser personas íntegras delante del Señor. Ahora, el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Muchas veces, hermano, Dios permite estas cosas, hermano, para un propósito. Es el juicio, dice. El juicio. Yo aquí quiero entenderlo como algo purificador. El Señor está permitiendo que pasen esas cosas, esos ataques contra mí, para que yo muestre de veras la transparencia que tengo. Y ahí sea de veras evaluado delante de Dios en mi transparencia delante de Él. Ahora, ¿cuántas veces vienen luchas a nuestra vida, hermano? A veces no entendemos, y creo que también a mí me vienen luchas del Señor para que yo no caiga en el pecado y para que me mantenga mi integridad. Pero a otros a veces les vienen problemas y situaciones difíciles porque el Señor les habla para que salgan de la corrupción, para que salgan de la indiferencia donde están. ¿Y cuántos hermanos en nuestras iglesias hay indiferentes a Dios? Llegan a la iglesia porque de todos modos hay que llegar, ¿verdad? De vez en cuando hay que llegar, pero no hay ningún compromiso con el Señor. Si usted quiere que veamos cosas más lindas, 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la corrupción de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermano, a vivir en integridad nos llama el Señor, aprendiendo a soportar, porque si sufrimos por ser íntegros, pues qué bendición vamos a recibir del Señor. Pero, hermano, para eso fuimos llamados, dice aquí la palabra. Pero si usted sufre por ser un impío, por volverse un sinvergüenza, que la reciba, dice, ¿verdad? Ay, ¿por qué me está pasando esto? Porque te metiste a cosas malas, porque caíste en indiferencia.
Ahora, ¿por qué me está pasando a mí esto siendo bien cristiano? Dale gracias a Dios. Dios te está purificando, te está puliendo más para que seas mejor cristiano. Bueno, esto lo dejé pensando en, miren, la integridad del apóstol Pablo, hasta dónde llega, y todavía en este capítulo que estudiamos lo dejamos preso. Y falta otro capítulo de preso. Y después principia la aventura de llevarlo a Roma. Y se termina el libro de Hechos y Pablo sigue preso. Qué cosa más grande, ¿verdad? Más inentendible. Pero el gran siervo de Dios cumplió con su Dios. Ojalá que yo pueda cumplir también de esa manera. Preguntas. Ponga atención. No conteste porque mira que otros contestan algo igual. Ponga atención. ¿En qué lugar estamos en Hechos 25, en qué lugar está desarrollándose el juicio de Pablo? ¿En qué ciudad? Pues en qué pueblo, diga el nombre. El juicio del apóstol Pablo. 2. ¿Cómo se llamaba la esposa del rey Agripa? Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has dejado ejemplos maravillosos de siervos tuyos que sufrieron hasta la muerte por el Evangelio, por la integridad que mostraron y porque no se vendieron al pecado, Señor. Gracias por estos ejemplos y ayúdanos a nosotros, como el apóstol Pablo con autoridad lo dijo, porque él también murió como mártir, que nosotros tenemos que soportar, que tenemos que ser diferentes a los corruptos, a los que hacen lo que te deshonra a ti, y que podamos vencer, Señor, y podemos mantenernos honrando tu santísimo nombre. Que así sea en nuestra vida, Señor, y que podamos llegar a tu presencia con una satisfacción de que en esta tierra, aunque hubo luchas y problemas, nos mantuvimos íntegros delante de ti. Deseo esa bendición para tu pueblo, Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.